Buenos días. Sean todos bienvenidos al sexto webinar interactivo de conversaciones fluidas, titulado Seguridad de presas. Conviviendo con el riesgo de rotura, retos del análisis de rotura de presas e implementación de planes de emergencia, lecciones aprendidas en India y aprendizajes para Venezuela. Mi nombre es Dayana Pita y hoy voy a acompañarles como moderadora del evento. Antes de dar comienzo a la actividad y de manera de optimizar la comunicación, queremos dar las siguientes recomendaciones. Mantener los micrófonos desactivados, configurar la vista como en foco y por último, hacer las preguntas en el chat. Dicho esto, damos inicio a la actividad. La Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela, IPN Venezuela, de la Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación Hidroambiental, IAR, y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica, se complace en presentarles el espacio Conversaciones Fluidas, donde compartimos información técnica dirigida a público relacionado con el sector agua, el primer martes de cada mes, compartiendo con destacados profesionales en el área. Para esta conversación fluida tenemos el gusto de contar con la presencia del ingeniero David González Díaz, quien obtuvo el título de ingeniero civil en la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene un máster en Ingeniería Hidráulica en la Universidad Central de Venezuela y un máster en Operación y Seguridad de Presas en la Universidad Politécnica de Madrid, España. Tiene 17 años de experiencia en hidráulica fluvial e ingeniería de presas, en aplicación de modelos numéricos y físicos para simular el comportamiento hidrológico e hidráulico de sistemas integrados de aguas superficiales y subterráneas. Posee amplia experiencia en la gestión de seguridad de presas, incluido el diseño y la supervisión de la construcción de proyectos hidroeléctricos, elaboración e implementación de planes de acción de emergencia, análisis de roturas, mapeo de peligros de inundaciones, evaluación de riesgos, inspecciones de sitios de seguridad, modelado de lecturas de instrumentación para monitoreo y análisis de desempeño y comportamiento de presas. Ingeniero, bienvenido, el espacio es todo suyo. Bueno, buenos días a todos, espero que puedan escucharme claramente. Es un placer y realmente un honor estar hoy aquí compartiendo con ustedes y ver sobre todo tantas caras conocidas, Celso Castro, Ahmed Irazábal, personas a las que prácticamente les debo mucho de mi conocimiento y mi formación académica. Gracias por estar acá. Bueno, antes de comenzar mi presentación, quisiera empezar dándoles algo un poco de contexto a lo que van a ir escuchando y viendo a lo largo de las diapositivas, porque me imagino que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hace India en el título de la presentación? ¿Y será que se equivocaron? ¿Será que tiene que ver India con Venezuela o con Latinoamérica? Bueno, la verdad es que yo me encuentro desde hace 5 años ya trabajando en un proyecto financiado por el Banco Mundial, el cual considero, sin temor a equivocarme, es uno de los más ambiciosos en términos de seguridad de presas. Déjenme presentar. Creo que ya pueden todos ver mi pantalla. Espero. Como les decía, estoy en este proyecto financiado por el Banco Mundial, en el cual, a mi criterio, es uno de los más ambiciosos a nivel de seguridad de presas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estamos actualmente rehabilitando más de 200 presas en toda la India y estamos incluyendo una rehabilitación que no es solo física, no son solo medidas estructurales, sino también medidas no estructurales. Dentro de una de las más importantes es precisamente la implementación de planes de emergencia. Entonces, les quiero compartir un poco de esta experiencia a través de esta presentación. Obviamente, quiero también darles un contexto global de lo que es las presas a nivel mundial, y quiero empezar con este mapa, esta diapositiva, en la cual podemos ver que alrededor del mundo tenemos alrededor de 59.000 grandes presas
en base a los últimos reportes de ICOD, que es la Comisión Internacional de Grandes Presas. En el puesto número 1 tenemos a China con más de 23.000 presas, luego tenemos a Estados Unidos en el número 2 con más de 9.200 presas, y en el tercer lugar tenemos justamente India con más de 5.700 presas. ¿Okay? En el top 10 también tenemos otros países. Venezuela no está precisamente en el top 10, pero lo puse, bueno, porque estamos compartiendo esto con muchos ingenieros venezolanos de Latinoamérica. Venezuela tiene alrededor de 99, 100 presas. Si contamos presas que están todavía en construcción, esto podría llegar a alrededor de 103 presas, más o menos. También sabemos que durante los últimos años, o al menos los registros que se tienen, se han tenido alrededor de unas 300, 400 roturas registradas. Aquí estoy hablando de roturas, no incidentes, roturas, lo cual nos da una tasa de rotura de alrededor de 1%. ¿Qué significa esto? O sea, significa que por cada 100 presas construidas en el mundo, tenemos al menos una que falla. ¿Okay? O sea, ¿qué significa esto? Una tasa de rotura del 1%. Ahora bien, esta tasa de rotura es bastante baja, lo cual puede resultar obvio para muchos de nosotros. El problema es cuando tenemos que comunicar este riesgo a las personas que más necesitan entenderlo. Por ejemplo, la comunidad que va a estar potencialmente afectada. Una de las preguntas que más me han hecho en varias oportunidades, y no solo gente de la comunidad, sino inclusive personal de presa, dueños de presa, aunque me crean o no, pero es totalmente válida, es porque si las presas son tan seguras, porque tenemos que implementar un plan de emergencia. Y es aquí cuando yo digo que a veces los expertos tendemos a ser contradictorios en nuestra respuesta. Porque sí, es verdad que la tasa de rotura es 1%, es bastante baja, pero a la vez le tenemos que decir a la comunidad, bueno, tienes que implementar un plan de emergencia y tienes que estar preparado para cualquier eventualidad. Y eso a veces, créanme o no, no resulta muy obvio para estas personas. Entonces es aquí donde yo hago uso de mis raíces venezolanas y les contesto algo como, bueno, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Me disculpan aquellos que no son venezolanos, pero esta es una cuña venezolana de Gilberto Correa. Pero bueno, también una forma de visualizar lo bajo que puede resultar esta tasa de rotura es que compararlo quizás con otro evento que nos puede resultar más familiar o cotidiano, como lo es, por ejemplo, el caso de un accidente aéreo, que tiene una tasa de supervivencia del 38%. ¿Qué significa esto? Quiere decir que por cada 38 personas, o sea, por cada 100 personas que van en ese avión, tenemos una probabilidad de que 38 de ellos se salven. ¿Pero qué significa todo esto? O sea, quiere decir que si ustedes tienen la mala suerte de estar en un accidente aéreo, ustedes tienen 38% más probabilidad de salvarse de ver otra rotura de presa en las noticias, en el mundo. ¿Okay? O sea, así de bajo es esta tasa de rotura. Pero esto no responde la pregunta, ¿por qué necesitamos un plan de emergencia entonces? Bueno, para responderlo, podemos utilizarle estas dos analogías. Yo les pregunto, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pasa si el accidente aéreo ocurre? Ya sabemos que, o sea, estas 38 personas se salvarían, unas 60 personas, alrededor de 60 personas morirían y quizá obviamente perdemos el avión. Pero ¿qué pasa ahora si la rotura de la presa ocurre? O sea, es bastante obvio que sería una catástrofe. Las pérdidas económicas serían inclusive incalculables, sin contar todas las pérdidas de vidas humanas que se esperarían. Y esto es justamente lo que nosotros los ingenieros y en otras ramas científicas es lo que llamamos riesgo. Es cuando tomamos en consideración no solo la probabilidad de que un evento ocurra, sino también tomamos en consideración las consecuencias que ese evento va a producir. Ahora ya, en términos de seguridad de presas, cuál es la probabilidad de que ocurra un evento de carga, la probabilidad de que esa presa se comporte bien o mal ante ese evento,
y las consecuencias que ese evento produciría. Es lo que nosotros llamamos riesgo. Desafortunadamente, las presas sí son una estructura que son con un alto riesgo, o sea, involucran. Esa es una de las razones por las cuales necesitamos un plan de emergencia. Ahora, no es la única razón, y creo que también es uno de los grandes errores de muchos, nosotros los ingenieros, que nos enfocamos mucho en este modo de fallo, en la rotura de la presa. Pero resulta que las emergencias no solo provienen de la rotura de la presa, hay muchas otras emergencias que pueden ocurrir por la simple descarga controlada del aliviadero. Entonces, el plan de emergencia debe abordar también ese tipo de emergencias. Ahora, también es importante entender la importancia para entender la importancia del plan de emergencia es importante entender el proceso. Imagínense que ustedes tienen la oportunidad de poner en un gráfico lo que ocurre durante un proceso de emergencia, de la respuesta a esa emergencia. Si ponen en el eje de la Y el suministro y demanda de información y en el eje horizontal tiempo, verán algo como esto. Una curva roja que representa la demanda de información durante el proceso de emergencia. Lo que pueden ver que al inicio de la emergencia la demanda de información es bastante alta, con un pico, y luego pasado de un tiempo la demanda ya no es tan alta. Pero ¿qué pasa cuando yo no puedo suministrar la información al mismo tiempo que es demandada? O sea, creo una brecha de información al igual que un desfase de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que cuando la información está disponible, quiere decir que ya yo no la necesito, porque ya pasó el momento. ¿Y cuáles ustedes creen que sea la consecuencia de esta brecha de información y este desfase de tiempo? Bueno, les quiero dar unos ejemplos. Un ejemplo de la India. Tenemos el caso de la rotura de la presa de Machu Picchu en 1979 en el distrito de Morbi, Gujarat. Este es uno de los roturas de presas más catastróficas que ha ocurrido, no solo en la India, sino a nivel mundial. De hecho, está superada nada más por la rotura de la presa de Banqiao en China, donde más de 170.000 personas perdieron la vida. Cuando yo tuve la oportunidad de unirme a este proyecto, cuando vine a la India, yo empecé a investigar porque quería conocer un poco más de cómo era el sistema indio. O sea, quería empaparme mucho más de cómo era el sistema. Y tuve la oportunidad de encontrar este libro que ustedes ven en las pantallas, No One Had a Tongue to Speak, que a mí me gusta traducirlo, no es la traducción literal, pero a mí me gusta traducirlo, nadie tuvo estómago para hablar. Básicamente este libro fue escrito por dos investigadores, que por cierto uno de ellos es el hijo de uno de los supervivientes de lo que pasó acá. Y ellos relatan, se los recomiendo porque no solo relata lo que pasó este día, sino que es un buen libro para aquellos que les gusta todo el tema de gestión de emergencia. Para resumir, básicamente, ellos llegan a la conclusión, obviamente sin tomar no estoy hablando aquí de las causas técnicas de la rotura, de las fallas de diseño, etcétera. Aquí hablo de por qué las víctimas fueron tan altas. Aquí estamos hablando de más de 20.000 personas. De hecho, las cifras oficiales dicen que fueron 2.000, pero lo cierto es que más de 20.000 personas están desaparecieron ese día. Y ellos llegan a la conclusión de que las víctimas, las cifras fueron tan altas, es por una falta de un plan de emergencia y una falta de coordinación entre todos los entes involucrados. Okay. Ahora bien, ¿esto ha pasado solamente en la India? Obviamente no, como les dije, esto ha pasado en otros lugares del mundo y creo que Venezuela tampoco es la excepción. Hemos tenido también nuestros casos, de hecho un caso emblemático que ustedes estoy seguro sabrán identificar. De hecho, en este video, a propósito, no puse el nombre de la presa para ver si ustedes lo adivinan y creo que está bastante fácil, porque es uno de los casos más emblemáticos que hemos tenido. Es la presa del Guapo, en el estado Miranda. El caso del Guapo y en general el evento hidrológico que lo produjo es bastante interesante. Y de nuevo acá no quiero entrar en detalles técnicos de cómo ocurrió la falla, sino cómo se manejó la emergencia en general. Digo que fue bastante interesante por dos razones principales. A pesar de que el Guapo
fue el caso más emblemático y obviamente el más documentado. No fue la única presa que falló ese día. También la presa de Játira, en el Tocuyo de la Costa, falló horas más tarde o el día siguiente, si no me equivoco. Luego, inclusive, unos meses antes había fallado otra presa, la presa del Cristo, en el estado Falcón. Luego, casi 11 años más tarde, en el 2010, ocurre la falla de la presa, o vamos a decir el dique de cierre de Manuelote, en el estado Zulia. Es decir, que en un periodo de 11 años, Venezuela ha experimentado 4 fallas de presa. En un periodo de 11 años. Solo 3 si consideramos grandes presas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un periodo de 11 años, Venezuela ha triplicado el promedio de tasa de rotura del nivel mundial. Esto para mí debería haber prendido las alarmas de cualquier país que haya experimentado esto. El segundo aspecto por el cual pienso el Guapo es un caso bastante interesante, es que a pesar de la falta de un plan de emergencia y lo improvisado que fueron las acciones de respuesta en ese día, la lista de víctimas no fue tan alta. Alrededor de 20 personas perdieron la vida ese día. ¿Pudo haber sido peor? Sí, pudo haber sido peor. A mí no me gusta decir que el resultado de cómo se manejó todo esto fue satisfactorio, porque al haberse perdido 20 vidas, es fácil, es una cifra, pero es fácil decirlo, pero cuando le ponemos rostros a esas 20 personas y ponemos historias detrás, es bastante difícil. Y yo sinceramente creo que esas 20 vidas hubieran podido haberse salvado si Hidroven, en este caso el dueño de la presa, hubiera tenido un plan de emergencia. Si hicieron cosas muy... Por ejemplo, al gobernador del estado Miranda se le avisó de este incidente cuando la presa o el nivel de embalse estaba a menos de 1 metro de sobreverter la cresta de la presa, y ya había indicios de sobrevertido en el aliviadero. O sea, yo de hecho voy a discutir más adelante algo de lo que se hubiera podido haber hecho en este caso. Okay. La idea obviamente es, a través de un plan de emergencia, reducir estas brechas de información, pero tiene que ser un plan de emergencia eficaz y funcional. La pregunta que les hago hoy y lo que vamos a desarrollar a través de la presentación es cómo tener éxito en la preparación de un plan de emergencia, que sea, y quiero enfatizar estos 2 calificativos, eficaz y funcional. Bueno, lo primero es que entender que el plan de emergencia no es algo muy diferente al plan de operación y mantenimiento de la presa. A pesar de que estos son 2 documentos diferentes, separados, los 2 se complementan. Ojo, se complementan, no se superponen. Quiere decir que se entrelazan. Para entender mejor este aspecto, imagínense que durante una emergencia ustedes tienen una línea de tiempo, la línea de tiempo del operador o dueño de la presa. Esta línea de tiempo se clasifica en diferentes niveles de alerta, los cuales están separados por umbrales. En este caso tenemos 3 niveles de alerta, pero esto varía obviamente de país en país. Hay países que simplemente tienen 4, por ejemplo Panamá, que tiene una alerta blanca, una alerta verde, una alerta amarilla, una alerta roja. En España ni siquiera tienen colores, sino escenario 0, escenario 1, escenario 2. O sea, no importa cómo lo llames, pero el concepto es el mismo. Es una línea de tiempo en la cual en uno de estos umbrales es donde sucede algo curioso. ¿Qué es lo que sucede? Una línea de tiempo paralela se abre. ¿Y una línea paralela de quién? La línea de tiempo de los organismos de rescate y manejo de emergencia. Es justamente en este umbral que obviamente en India hemos decidido que sea entre la alerta azul y la alerta naranja, pero puede ocurrir en otro tipo de umbral. Eso depende de las políticas de cada estado. Pero es en este umbral donde los organismos o el operador de la presa tiene que comunicar externamente diferentes cosas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tipo de falla? ¿Cuándo es probable que ocurra la falla? ¿Cuándo serán afectadas las poblaciones una vez ocurrida la falla? ¿Quiénes serán afectados? ¿Cuál es el área de inundación? Etcétera. Una vez nosotros entendemos esto, estamos mejor preparados para desarrollar un buen plan de emergencia. Ahora bien, creo que todos estamos de acuerdo
en que estamos viviendo tiempos bastante dinámicos, las cosas cambian continuamente y estamos siempre muy ocupados y siempre estamos buscando el atajo para cualquier cosa, como por ejemplo, siempre no, es bastante fácil encontrar en YouTube o en Internet 5 pasos para ser millonario, 5 pasos para ser un buen youtuber, 5 pasos para preparar un buen pabellón, cosas de ese estilo. Bueno, yo hoy les traigo 5 pasos para preparar un eficaz y funcional plan de emergencia, que casualmente son los 5 retos que yo me encontré cuando vine acá a la India y quiero compartir con todos ustedes. El primero, comprensión del peligro de inundación. Obviamente, para poder tomar decisiones, ya sea de mitigación o de protección o de salvamento, es vital entender primero las potenciales consecuencias. A mí me gustan mucho las analogías y para entender un poco más esto, les pongo una analogía, como vamos a suponer que ustedes no saben nadar y un amigo que tiene un yate los invita al mar abierto. Lo más probable es que ustedes usen un chaleco salvavidas, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que ustedes usan el chaleco salvavidas? Porque ustedes entienden las consecuencias de si no lo usan. Eso es básicamente la idea. El plan de emergencia es un chaleco salvavidas y hay que entender las consecuencias para poderlo usar. Luego tenemos funciones y responsabilidades. Para mí la gestión ante emergencia es como cualquier deporte en equipo. Es importante entender el rol y las responsabilidades de cada uno de los jugadores. ¿Para qué? Para poder ganar el partido. Luego tenemos el proceso de alerta. Para mí es uno de los aspectos claves, ya que es el punto donde debe existir la mayor coordinación posible, porque entran en juego todos los entes involucrados. Es exactamente donde no solo se externaliza el plan, más allá de las fronteras de la empresa, del organismo que maneja la presa, que opera la presa, sino que es el aspecto en donde generalmente se tienen las mayores fallas, que hacen que la brecha de información que les hablaba al comienzo de la presentación se hace mucho más grande. Luego tenemos el entrenamiento y prueba. Un plan de emergencia no es solo un documento que se redacta una vez y se guarda en un escritorio. O sea, a pesar de que sí es un documento escrito, lo cual es importante para establecer acuerdos, es un documento dinámico, o sea, tiene una naturaleza dinámica que debe ser mejorado y evaluado continuamente. Más que un documento, el plan de emergencia debe convertirse en una filosofía de trabajo dentro de la organización. Y para mí, la única forma de obtener esto, de llegar a este objetivo, es a través del entrenamiento continuo. Como lo dijo una vez el antiguo presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, el plan no es nada, la planificación lo es todo. Lo cual básicamente lo que él quiere decir con esto es que es el proceso continuo de planificación lo que va a construir realmente las verdaderas capacidades de respuesta a las emergencias. Por último, tenemos la simplicidad. La simplicidad, como se imaginarán, el plan de emergencia va a estar en las manos de una gran cantidad de gente. O personas con diferentes perfiles profesionales, podemos tener de ingenieros hasta inclusive un policía o un bombero, lo cual quiere decir que tiene que ser un documento fácil de entender. Créanlo o no, esto es algo bastante difícil de lograr. Voy a empezar uno por uno. El caso de la comprensión del peligro de inundación. En esta etapa, a mí me gusta clasificar 3 elementos principales, que yo las llamo las 3 E. Estimar, entender o evaluar y ejecutar. Estimar que, como les decía, hay que entender, hay que estimar ese riesgo, hay que estimar esa consecuencia. Y eso se hace a través de los análisis de rotura y obviamente después los mapas de inundación. Entonces, hoy les quiero hablar un poco de los retos que nos encontramos acá en la India, nuestro equipo y yo, en el proceso de análisis de rotura de presa. La principal que nos encontramos es los escenarios. Este quizás es uno de los puntos que crean mayor confusión a la hora de llevar a cabo un análisis de rotura de presa, que obviamente después será usado para un plan de emergencia. La pregunta es, ¿qué escenarios se deben considerar? Y para esto a mí me gusta responder con 2 recomendaciones.
primero, simplicidad y credibilidad. O sea, tenemos que encontrar escenarios que sean creíbles y realmente útiles para los objetivos que nos hemos planteado en el plan de emergencia. Por ejemplo, no tiene mucho sentido ser tan conservador o súper conservador analizando la rotura de la presa bajo un escenario hidrológico de la crecida máxima probable, con vientos huracanados y con un sobrevertido sobre la cresta de más de 2 metros, cuando quizás eso jamás ocurra durante toda la vida de la presa. Eso no tiene ninguna utilidad. Entonces, ahora bien, nosotros en el proyecto, acá en la India, teníamos el reto de trabajar con más de 200 presas en un tiempo limitado, por lo que decidimos trabajar con escenarios ya preestablecidos, o vamos a decir generales, pero esto no quiere decir que sea la regla para todos los países. Básicamente trabajamos con 3 escenarios: una rotura en operación normal, como esta figura que tienen acá. Normalmente ustedes, a varios ingenieros les gusta llamar este escenario de erosión interna, pero les voy a explicar que, o sea, a mí particularmente no me gusta llamarlo de esa forma. Ya vamos a ver por qué. Por lo menos en la presa de Teton tenemos un escenario de hecho, la presa de Teton falló durante el primer llenado del embalse. Luego tenemos una rotura inducida por la crecida. También hay ingenieros que les gusta llamar esto escenario de sobrevertido. A mí tampoco me gusta calificarlo de esa forma, porque no necesariamente durante un evento hidrológico la presa tiene que fallar por sobrevertido. Inclusive, como ustedes verán aquí, el caso de la presa Manuel Otto en Venezuela en el año 2010, durante un evento hidrológico, el dique de cierre falló fue por una erosión interna. Entonces, por eso es que a mí no me gusta calificar el modo de falla, porque la erosión interna puede ocurrir en un evento hidrológico, como no puede ocurrir. Entonces, prefiero llamarlo rotura en operación normal o día soleado y rotura inducida por la crecida. Y finalmente, decidimos incluir un tercer escenario que era una descarga controlada. No tiene nada que ver con la rotura de la presa. ¿Y por qué? En el año 2019, acá en la India, hubo un desafortunado evento en el cual 25 estudiantes de ingeniería, por cierto, estaban en una visita de campo y ya se estaban relajando y encontraron este río y estaban en una roca en la mitad del río. A los indios les gusta muchísimo el agua, es bastante sagrado para ellos. Y la presa, esta presa Largi, abrió las compuertas y mató a los 25 estudiantes. No hubo ningún tipo de alerta, no hubo ningún tipo de sirena, no hubo nada de eso. Y es por esto una de las razones que yo les comentaba al principio de la presentación, que no solamente la rotura de la presa puede crear desastres. O sea, aquí este es un buen ejemplo. Luego tenemos otra clasificación en el reto de analizar la rotura de presa, que son los datos de entrada. Tenemos elementos como la topografía, batimetría, modelos digitales de terreno, la cobertura del suelo, la densidad de la población. Y uno de los datos de entrada que representó, y yo creo que sigue representando un verdadero reto para nosotros acá en la India, ha sido los modelos digitales de terreno. A pesar de que la India tiene muy buenos organismos estatales que manejan el tema de datos, información geográfica y todo este tema de teledetección, la batimetría, o sea, ha sido casi imposible. Ha sido casi imposible tener acceso a estos datos, lo cual nos ha obligado prácticamente a utilizar datos de libre acceso. Creo que muchos de nosotros conocemos las fuentes. Este es uno, de hecho lo que ven en la pantalla es uno de estos datos que son más o menos de una resolución de 30 metros, perdón. Y este que ustedes ven acá, de hecho, es un área que puede resultar muy familiar para muchos de ustedes en Venezuela. Si les quieren una pista, aquí la tienen. Este es Ciudad Guayana. Este es el proyecto hidroeléctrico Macagua.
y la cercanía de la unión del río Orinoco con el río Caroní. Uno de los retos que yo les comentaba era el tema de la batimetría. Como pueden ver en estos modelos digitales de terreno, la batimetría no se representa apropiadamente. Créanlo o no, la batimetría no es tan importante. Ojo, aquí quiero enfatizar en términos de planificación de emergencia, porque les pongo otra nueva analogía. Vamos a suponer que ustedes son protección civil y yo como ingeniero llego con un plano de inundación y les digo, vamos a suponer que ustedes están en el Guapo y yo les digo, mira, el Guapo se va a inundar con, vamos a decir, una profundidad de 15 metros, pero en mi rotura de presa no pude incluir la batimetría. Luego les llega otro ingeniero que les dice, mira, sí, yo incluí la batimetría y a mí me está dando que la inundación va a ser de alrededor de 10 metros de profundidad. O sea, tú como protección civil te preguntas, o sea, ¿cuál es la diferencia entre 10 y 15 metros? Igual tengo que evacuar. Entonces, sí, a veces el tema de batimetría, especialmente en el caso de rotura de presas y planes de emergencia, está sobrevaluado. No quiere decir que no sea importante, sí es importante, especialmente en ríos como el Caroní, que tienen un calado bastante grande y un ancho bastante grande, podría resultar importante. Lo mismo ocurre con la cobertura de suelo, por ejemplo. O sea, recuerden que la rotura de la presa es un evento totalmente extremo que no se puede comparar con la capacidad de descarga del río. Inclusive la rugosidad del río ya empieza a ser no tan importante. Entonces son cosas que hay que poner sobre la mesa. Para los que estén interesados, nosotros estamos utilizando los datos o modelos digitales descargados de la Agencia Aeroespacial Japonesa, que para mí es uno de los mejores datasets o productos que hay a nivel global ahora mismo. Lo pueden descargar totalmente gratis. En el proyecto nos hemos, en algunos de los casos, sobre todo en las presas de mayor importancia, hemos tenido que ese producto, que es de libre acceso y más o menos de 30 metros de resolución, cuando están disponibles, usado puntos de control para llevarlo y corregir el modelo digital a través de parámetros de transformación. Una de las cosas que, de hecho, estamos desarrollando actualmente, o estamos intentando desarrollar, es utilizar la inteligencia artificial en los fundamentos básicos, como puede ser las redes neuronales, para entrenar un modelo que pueda corregir a través de puntos de control o datos LIDAR que estén disponibles, entrenar el modelo y corregir las elevaciones. Sin embargo, todavía estamos en eso. Finalmente, otro de los aspectos súper importantes es la incertidumbre, no solo con los parámetros de rotura, sino también con los niveles de embalse, los hidrogramas y crecidas de diseño. Existen diferentes métodos para estimar los parámetros de rotura de una presa. Eso creo que todos estamos claros. Obviamente, actualmente uno de los más usados por su facilidad de aplicación son las ecuaciones de regresión. O sea, que son básicamente ecuaciones empíricas que intentan ajustar una función a los diversos casos históricos de rotura que, vamos a decir, cada investigador o autor de estas fórmulas decide utilizar en su ecuación. Yo soy de los que pienso que la facilidad de uso de estas ecuaciones es a su vez una desventaja, ya que son utilizadas indiscriminadamente por cualquier persona sin ningún tipo de análisis previo por ejemplo, de las limitaciones, los rangos de aplicabilidad. Por ejemplo, les digo, el 99.9% de las ecuaciones que ustedes pueden encontrar en cualquier publicación científica están dirigidas a presas de materiales sueltos. Pero hay ingenieros que la usan para cualquier tipo de presa. Y este es justamente uno de los retos que nos encontramos en la India. Ya que en la India tenemos, vamos a decir, un 60% de presas son de tierra, un 40% son de gravedad. Hay una sola presa que es de arco en toda la India. De las 5.000 presas hay una sola presa de arco. Pero de las 40% de presas
de gravedad que existen en la India, yo diría que el 90% son presas de mampostería. O sea, son muy pocas las presas de concreto que existen en la India. Y esto es una particularidad que tiene la India. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo no puedo aplicar las mismas ecuaciones que fueron desarrolladas para presas de materiales sueltos en una presa de mampostería. Resultaría totalmente ilógico. Y ese fue uno de los retos que se nos presentó. Afortunadamente, nosotros en nuestro equipo tuvimos la fortuna y el honor de tener en nuestro equipo, como líder de equipo, al doctor David Froelich, el cual, para quienes no lo conocen, cualquier persona que ha realizado una rotura de presa, les puedo asegurar que han usado sus ecuaciones. O sea, nosotros tuvimos al doctor Froelich y junto con él desarrollamos ecuaciones de regresión para presas de concreto y para presas de mampostería. De hecho, estas ecuaciones no se encuentran publicadas, no las van a encontrar en ningún lado. Las van a encontrar solo en una guía india que nosotros publicamos y al final de la presentación les voy a dar el link que pueden descargar la guía totalmente gratis. Entonces les decía, sí, otra de las desventajas de estas ecuaciones es la gran incertidumbre que tienen las ecuaciones de regresión, ya que en muchos casos presentan una gran varianza en los datos. Por ejemplo, para unos datos dados de unas ciertas características de una presa, por ejemplo, el ancho de rotura puede variar desde 50 metros hasta 3 veces eso, 300 metros, lo cual significa una gran incertidumbre. Entonces teníamos que trabajar con eso, igual que con los niveles de embalse, lo que les comentaba al principio. No podemos ser tan conservadores y poner niveles de embalse que no son realistas, no son creíbles. Y igual pasa con los hidrogramas de diseño. ¿Por qué trabajar con la crecida de diseño o la creciente máxima probable cuando eso es una crecida que no va a ocurrir o no debería, en teoría, ocurrir nunca? Entonces trabajamos toda esta incertidumbre a través de un análisis estocástico. O sea, quiere decir, tratando todas las variables de una forma aleatoria. O sea, se desarrollaron distribuciones estadísticas para cada una de las variables, lo cual nos permitió realizar una simulación de Monte Carlo, con simulaciones que variaron desde las 6.000 hasta las 10.000 simulaciones, hasta alcanzar, vamos a decir, la convergencia de los principales momentos estadísticos, como por ejemplo puede ser la desviación estándar, la kurtosis o la media, etc. Una vez realizado la simulación de Monte Carlo, esto nos permite determinar la probabilidad de excedencia del hidrograma de rotura. Por ejemplo, el 1%, 50%, 99% de excedencia. Como pueden ustedes ver en esta gráfica, el hidrograma de rotura para la misma presa puede ser totalmente diferente dependiendo de qué parámetros de rotura tú utilices. ¿Cuál es la utilidad de esto? El desarrollo de mapas probabilísticos de inundación, en el cual para una misma presa podemos tener diferentes manchas de inundación, pero ¿cuál es la utilidad? De que en cada punto que yo me pare en este mapa, yo sé exactamente cuál es la probabilidad de excedencia. Y esto es bastante útil para los organismos de rescate, e inclusive para la propia comunidad. He participado en varias reuniones, por ejemplo, donde la misma comunidad me pregunta, pero es que, ¿por qué yo tengo que evacuar? ¿Por qué yo tengo que estar preparado? ¿Cuál es la probabilidad de que mi casa se inunde? Bueno, con este tipo de soluciones tú les puedes dar una respuesta mucho más clara y precisa. Luego tenemos la segunda etapa, que es entender, evaluar. ¿Evaluar qué? Una vez ya yo estimé las consecuencias, la idea es evaluar esa consecuencia a través del riesgo, la severidad, la vulnerabilidad. El proceso general de esta evaluación de riesgo comienza cuando yo tengo mi modelo hidráulico que fue alimentado por los hidrogramas de rotura o por una densidad de población. Puedo estimar las pérdidas potenciales de vida, pero no solo eso, también las pérdidas económicas, por ejemplo, lo cual también va a estar determinado por la severidad de la inundación. Bueno, acá en el proyecto hemos utilizado un enfoque de severidad, el cual ha sido bastante estudiado en Australia por la Universidad de Nueva Gales del Sur, el cual es bastante interesante este laboratorio de esta universidad, porque no solo compilaron todos los estudios que se habían hecho hasta ese momento
acerca de la severidad de inundación, sino que en el laboratorio ellos hicieron sus propios experimentos y desarrollaron estas curvas de severidad, que básicamente es la combinación entre los parámetros hidráulicos de profundidad y velocidad. Y crearon 6 categorías que básicamente evalúan la fuerza o la vulnerabilidad al volcamiento y deslizamiento, no solo en personas, sino también en vehículos y estructuras como edificios. Y hay 6 categorías. Por ejemplo, en la categoría 6 tenemos que es peligroso para vehículos, personas, edificios, todo vulnerable al fallo. Y tenemos en la categoría 1, que generalmente todo están a salvo, inclusive personas, edificios, etc. Y obviamente todas las categorías intermedias. ¿Cuál es la utilidad de esto? Igualmente, podemos crear mapas de inundación o mapas de vulnerabilidad, que pueden ser de gran utilidad, no solo para estimar la población que va a estar realmente en riesgo, priorizar la población que va a estar realmente en riesgo, sino también priorizar las labores de evacuación, en el caso de los organismos de rescate. Finalmente, la última etapa es la de ejecutar el plan. ¿Ejecutar qué? Un momento que no quiero avanzar. Listo. Crear los planes de evacuación. Con estos mapas nosotros hemos creado planes de evacuación para todas las 200 presas, no solo en este tipo de formato, sino también en un formato de tabla, en el cual se puede ver todas las características de la inundación, quién es el encargado de evacuar, cuál es el tiempo de llegada, cuál es la prioridad, etcétera. Bueno, eso es todo de esta parte. Creo que me extendí un poco en esta parte, pero creo que era más que todo la parte importante que ustedes querían escuchar. Luego tenemos las funciones y responsabilidades. Les decía que a mí me gustan las analogías. Y imagínense que ustedes son los dueños de un equipo de béisbol, por ejemplo. Un Leones del Caracas, un buen equipo. Y imagínense que ustedes tienen a sus jugadores, pero ninguno de ellos sabe realmente cuáles son sus funciones y sus responsabilidades. Bueno, entonces comienza la temporada y este equipo tiene su primer partido, ninguno de ellos sabe qué hacer y se convierte en un Magallanes, Navegantes del Magallanes, o sea, un mal equipo. Disculpen el mal chiste. Bueno, la idea es la misma, o sea, lo que les decía, en un deporte de equipo es importante establecer las funciones, los roles de cada uno. Esto representó un reto en la India porque resulta que la India puede llegar a ser un sistema bastante burocrático, también por la cantidad de personas que viven acá en la India. Entonces fue bastante difícil definir cada uno de los roles. Pero básicamente en general tenemos estos. Tenemos el director del proyecto, o sea, el director o coordinador del plan, que básicamente es un rol que no necesariamente tiene que existir realmente en la presa. Tenemos el personal operativo de la presa, oficiales de seguridad, organismos de manejo de desastres, organismos de rescate, autoridades estatales, los contratistas, proveedores, los medios y la comunidad. Luego tenemos los tipos de responsabilidades. A mí me gusta clasificar entre 4 grandes categorías. Tenemos las responsabilidades desde el punto de vista operacional, de notificación, de evacuación, y luego tenemos de cierre y seguimiento. Obviamente cada uno de los jugadores tiene diferentes tipos de responsabilidades en cada una de estas categorías. ¿Okay? O sea, no necesariamente, por ejemplo, las autoridades estatales solo tienen responsabilidades de evacuación. Ahora, ¿esto es lo único? No, es no solo esto. Imagínense de nuevo la analogía del equipo de béisbol. Ustedes son el dueño del equipo de béisbol, ahora tienen sus jugadores que saben exactamente qué es lo que tienen que hacer, cuál es su rol, pero resulta que ustedes se trajeron jugadores de la China, ustedes tienen jugadores de Italia, tienen unos de Turquía, tienen un gringo, y cada uno de ellos habla su idioma. ¿Qué es lo que va a pasar? De nuevo, convirtieron un Leones del Caracas en un Navegantes del Magallanes. Es un desastre. O sea, no va a funcionar. O sea, todos tienen que hablar el mismo idioma. Y ese idioma, en términos de planes de emergencia, es lo que nosotros llamamos diagramas de notificación. Es lo que hace que todo el sistema funcione. O sea, no solo
no solo los roles y las responsabilidades, sino cómo cada uno de ellos se notifica. Nosotros creamos diagramas de notificación, lo cual puede resultar para Latinoamérica algo complicado porque, como les dije, la India puede ser bastante burocrático y había muchos entes involucrados. Y inclusive tuvimos que crear, como ustedes verán más adelante, un diagrama de notificación inclusive para cada distrito, lo cual puede resultar bastante engorroso. Luego tenemos el proceso de alerta. Para mí el proceso de alerta es uno de los más importantes, como les decía al principio. Si ustedes tienen la oportunidad de poner todo el proceso de alerta, ponerlo como una especie de cápsula, ustedes verían algo como esto. Una cápsula que un tercio de la cápsula sería un componente técnico, el cual está liderado por los especialistas. Luego tenemos un componente organizacional, el cual está liderado por los gerentes y los directores de la presa o de la organización, y luego tenemos un componente social, el cual está liderado por el público en general. ¿Cómo comienza el proceso de alerta? Es cuando tenemos que evaluar la amenaza. Esta amenaza es evaluada ¿por quién? Por los especialistas, obviamente. Luego ellos comunican al componente organizacional, comunican el riesgo, y es aquí donde se toma la decisión de alertar. ¿De alertar a quién? Al público en general. ¿Y cuál es el principal producto de todo este proceso? Son las acciones de protección. Durante todo este proceso, el mensaje es distinto, no es lo mismo el mensaje, como debe ser al comienzo en el componente técnico, que cual tiene que ser preciso, de uno a uno, de experto a experto, cuando ya al final del proceso tiene que ser un mensaje mucho más amplio y difuso, o sea, usando tantos medios como sea posible, radio, redes sociales, televisión, etc. Ustedes se preguntarán cómo el dueño de la presa puede optimizar este proceso. Obviamente no tiene influencia en el componente social, pero sí puede tener influencia en la parte técnica y organizacional. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Podemos crear anexos en el plan de emergencia de este tipo. Me disculpan que no tuve tiempo de traducir todo a español, pero, por ejemplo, podríamos tener esto, que es básicamente un anexo en el cual para los diferentes tipos de alerta y diferentes tipos de emergencia que podrían ocurrir en la presa, tengo umbrales de alerta. Por ejemplo, una descarga del aliviadero, por dar un umbral, podría ser una alerta naranja, y pues yo podría tener una hoja de acción específica para ese umbral de alerta. Una hoja específica como esta, en la cual yo detallo las acciones recomendadas para cada uno de los oficiales de la presa. Y no solo eso, sino también cómo ese evento en particular tiene que ser reevaluado, ya sea para intensificar el nivel de alerta o bien sea para degradar el nivel de alerta. ¿Ok? Ahora yo me pregunto, yo les hago la pregunta, que quizás lo podemos discutir más en detalle al final de la presentación, es qué hubiera pasado si el Guapo hubiera, o Hidroven en este caso, hubiera tenido un plan de emergencia para el Guapo y hubieran tenido este tipo de hoja de acción con un detalle de lo que ellos podrían haber hecho en el aliviadero durante el evento de sobrevertido. Algo como, por ejemplo, lo que pasó en el Reino Unido, donde ellos en la rotura del aliviadero se colocaron sacos de arena o material rocoso, quizás no para evitar la rotura, pero sí para retrasar, lo cual hubiera podido aumentar el tiempo de respuesta y por lo menos esas 20 personas que murieron hubieran podido haberse salvado. Ahora bien, la parte de entrenamiento y prueba. Tenemos lo que yo les decía, la única forma de saber, de hecho, una de las preguntas que me hacen muchísimo es cómo saber si el documento que tengo en mis manos es bueno o malo. Bueno, la única forma de saber eso es cuando las personas que están en riesgo, las personas que yo estimé, tienen el tiempo suficiente para evacuar. Y lamentablemente la única forma de saber eso es ejercitando el plan de emergencia.
Hay diferentes elementos que podemos tener para ejercitar, que tenemos en nuestra mano para ejercitar el plan de emergencia, como el que ustedes ven en pantalla. Creo que no me da chance, ya el tiempo se está alargando, y de explicarlos todos en detalle, pero básicamente los ordené, tienen una forma piramidal por una razón. Primero, están ordenados desde el más simple hasta el más complejo. O sea, por el tema de consumo de tiempo y de recursos. En la base tenemos los seminarios, talleres, entrenamientos, y luego tenemos los ejercicios funcionales y de gran escala. Luego, la forma piramidal es también porque, a mi criterio, los que están en la base son los fundamentales. O sea, no tiene sentido irse primero por un ejercicio funcional o de gran escala cuando las personas que están involucradas en ese ejercicio no tienen ni idea o no están entrenadas para la respuesta ante emergencia. La otra diferencia que tenemos es que por lo menos el número 1 y el número 3, los ejercicios de mesa y los seminarios, son ejercicios de debate, son de discusión, o sea, no son operativos. Mientras que en el caso de los simulacros y los ejercicios funcionales ya son ejercicios operativos. O sea, prácticamente yo actúo mi papel, en realidad. En la India hemos tenido la oportunidad de experiencia en los dos primeros, lo que es los entrenamientos, los seminarios y también en los simulacros. Hasta ahora hemos realizado más de 94 seminarios o reuniones de consulta con entes involucrados, donde hemos, vamos a decir, publicado todos estos planes de emergencia, discutido estos planes de emergencia. Luego tenemos el caso de simulacro, donde hemos tenido la oportunidad de evaluar solo una parte del proceso, como es una inspección visual de la presa, el caso de un sismo, por ejemplo. Luego tenemos la claridad y la simplicidad. Acá la idea es bastante clara. El objetivo es optimizar la agilidad de respuesta y cerrar la brecha de información que les mostré al inicio de la presentación, la brecha entre la demanda y el suministro. Esto, aunque no lo crean, puede ser difícil de lograr. Y acá en la India realmente representó un verdadero reto, porque para aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar con personal indio o colegas indios, ellos tienden a sobrecomplicar todo. Y en muchas oportunidades ellos se confunden la simplicidad con la mediocridad, lo cual se tiene que tener mucho cuidado. La idea es básicamente tener un documento adecuado para todos los involucrados, usar términos simples donde sea posible. A mí me gusta utilizar un término de plan de emergencia de bolsillo. Esto fue algo que yo inventé, ¿sabes? Porque yo, en base a mi experiencia y lo que he hablado con muchos colegas, es que el mejor plan de emergencia es aquel que tú eres capaz de resumir en 1 o 2 páginas, no más de eso. Si tú no eres capaz de transformar ese documento en 1 o 2 páginas, fracasaste en ese plan de emergencia. La idea es evitar un documento ambiguo y contradictorio, evitar un documento netamente técnico. Hay muchas personas que confunden el plan de emergencia con, por ejemplo, un memorándum de diseño hidráulico, donde yo coloco todas las ecuaciones que utilicé, desarrollo todo el análisis de rotura, todas cuáles fueron mis premisas del diseño hidráulico, etc. No es un documento técnico, para eso yo puedo crear otro reporte totalmente separado. Y algo muy importante, el último, pero no el menos importante, es evitar el desfase o la disparidad entre el escenario, lo que yo les hablaba a mitad de la presentación, el escenario de dimensionamiento del plan y las capacidades reales de respuesta de la autoridad de rescate. O sea, eso tenemos que evitarlo a toda costa. Finalmente, aprendizajes. Quiero con esto ir terminando mi presentación. ¿Qué podría aprender Venezuela o en general Latinoamérica de la India en términos, obviamente, de seguridad de presa y gestión de emergencias? Bueno, yo creo que sería una conversación bastante larga, pero traté de resumirlo en estos 4 aspectos. Primero, marco regulatorio. Sin lugar a dudas, para mí, este es uno de los principales aciertos de la India. Promulgar una ley de seguridad de presas, la cual para ellos ha sido un reto titánico,
Y digo titánico porque tenemos que considerar el sistema de gobierno de la India, el cual es un gobierno federal. ¿Okay? Recordemos que la India, de hecho, para mí no es un país, es un continente. Imagínense tomar todos los países latinoamericanos y ponerse de acuerdo para promulgar una ley de seguridad de presas en toda Latinoamérica. O sea, y ellos lo lograron. Ellos, de hecho, ya fue aprobada por la Cámara Baja del Parlamento y está a punto de ser promulgada. A excepción de países como Brasil, Argentina, México, creo que Bolivia también tiene algunos avances en esto. Nosotros en Venezuela, por ejemplo, no tenemos una ley de seguridad de presas. Sí, hubo algunos intentos, de hecho hubo creo que algunos borradores, pero hasta mi conocimiento creo que no hay nada hasta ahora. Colombia, por ejemplo, no tiene ninguna ley de seguridad de presas. Luego tenemos la gobernanza basada en riesgo. Esto creo que es una consecuencia del mismo marco regulatorio. Y algo de lo que me gusta de la India es que yo creo que a nivel de seguridad de presas, definitivamente ellos han podido alinear lo que es la comunidad, las personas, los procesos y las políticas. Existe una buena feedback, una buena retroalimentación de parte del Estado y también de las personas. Luego tenemos el desarrollo de capacidades. Ellos han entendido que por ser uno de los países con mayor número de presas, que por cierto muchas de ellas fueron heredadas por el Imperio Británico, ellos tienen el deber de mantener esas presas y desarrollarse. O sea, eso es algo que me gustaría ver en Latinoamérica, porque creo que el tema de seguridad de presas ha estado, con excepción de algunos países, el tema de seguridad de presas ha estado un poquito abandonado. Luego tenemos el manejo de desastre. Creo, en mi opinión, que la India posee organismos de rescate y de gestión de emergencia de clase mundial. ¿Okay? Por ejemplo, en Venezuela tenemos defensa civil, pero, por ejemplo, aquí en la India tenemos organismos que no solo se encargan de la parte operativa de la gestión de la emergencia, sino que toda la parte de gestión. Tenemos organismos acá en la India donde tú entras en su página web y hay una cantidad de información que es muy relevante y útil para el manejo de emergencia. A mí me gustaría ver por lo menos eso en una página de Defensa Civil de Venezuela. Ahora bien, ¿quiere decir esto que Latinoamérica es totalmente malo? No, para nada. De hecho, la India tendría que aprender mucho de Latinoamérica y se podría decir inclusive de Venezuela. ¿Cuáles elementos? Por ejemplo, la gestión integral de los embalses. Esto es algo o en general de los recursos hídricos. En Latinoamérica tenemos muy buenos proyectos en esta línea. Tenemos por lo menos el proyecto que fue presentado el mes pasado, el Hidrovit, que habla de la gestión de riesgo, de la gestión integral de los recursos hídricos. Tuvimos una EDELCA, en el cual se realizaba una gestión de embalses totalmente integral entre las cuatro represas. Obviamente estoy hablando ahorita de la Venezuela de unos hace 20 años, no quiero entrar en la parte política. Es la Venezuela con la que me quiero quedar, en la que se hacían las cosas bastante bien. Tenemos, por ejemplo, el proyecto Hermana en Colombia, si no me equivoco, herramientas para el manejo integral del agua, donde se proponen este tipo de procesos automatizados, procesos expertos para la gestión y manejo del agua. O sea, sí hay buenas iniciativas que lamentablemente en la India no he visto hasta los momentos. Luego tenemos el monitoreo e instrumentación de presas. Creo que esta es una de las grandes desventajas que tiene la India. De las 5.000 presas que existen en la India, yo creo que podría contarles con los dedos de mis dos manos las presas que realmente están bien instrumentadas y las que se realiza un buen monitoreo. Entonces, definitivamente tenemos casos en Colombia, en Brasil, inclusive la misma EDELCA, donde las presas estaban excelentemente monitoreadas. Luego, control de calidad. Ustedes me dirán que estoy loco. Muchos de ustedes me dirán que el control de calidad en Latinoamérica no es muy bueno, pero bueno, recuerden, estamos comparando con la India. Y definitivamente creo que la India tiene mucho todavía que aprender acerca de control de calidad. Y finalmente, hidrología y cambio climático.
Por ejemplo, tenemos en Perú uno de proyectos de, si no me equivoco, se llama Proyecto de Reconstrucción con Cambios, en el cual se proponen soluciones basadas en la naturaleza, soluciones sustentables para el cambio climático. La parte de hidrología, por ejemplo, nosotros hemos aprendido, quizá de una mala forma, que en los procesos de diseño de presas no solo tenemos que considerar el pico del hidrograma de entrada, sino también los volúmenes. Eso es algo que todavía la India es tiene una mentalidad determinista. Les ha costado entender la parte probabilística y les ha costado entender la parte de volumen de los hidrogramas de entrada. Y ya con esto termino mi presentación. Les quiero regalar esta diapositiva en la cual les hablaba de algunas ecuaciones que solo verán publicadas en una de estas guías. Bueno, aquí ustedes pueden entrar en esta página web, que es la página web del proyecto en el cual yo me encuentro trabajando. Ustedes van a la parte de publicaciones y ahí van a encontrar alrededor de 14 guías relacionadas con la seguridad de presas. O sea, las primeras 4 están bastante ligadas a toda esta parte que les he comentado hoy. Van a poder encontrar en la guía de mapeo de riesgo, van a poder encontrar esas ecuaciones que les comenté para presas de concreto y muchas otras guías que a ustedes les pueden interesar. Es totalmente gratis. Desafortunadamente están solo en inglés. El profesor Arturo Marcano, tuvimos el honor de tenerlo aquí. Estamos desarrollando la guía para evaluar los riesgos hidráulicos, la cual va a ser publicada dentro de poco. Y bueno, eso es todo por hoy y quiero terminar con esta frase del primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, que es aquellos que creo que es bastante aplicable, especialmente para mi Venezuela querida. Aquellos que fallan en aprender del pasado están condenados a repetirlo. Así que, bueno, muchas gracias. Podemos comenzar con la parte de preguntas. Muchas gracias por su presentación, ingeniero. Ha sido muy interesante. Por razones de tiempo, vamos a leer solo 2 preguntas y el resto estaremos comunicándonos o sea, que se contacten directamente con usted para poder responderlas. La primera pregunta la realiza el profesor Arturo Marcano. ¿Cómo ha sido la respuesta de las autoridades indias en las implantaciones de estos planes de emergencia? ¿Cómo ha sido la respuesta? Sí, es como lo que les decía, ha habido una retroalimentación bastante buena, no solamente de las autoridades, sino de la misma comunidad. Por eso yo hablaba de la gobernanza, algo que me gustaría ver en Latinoamérica, porque a veces nosotros, o la comunidad en Latinoamérica, tiende a quejarse mucho de lo que hace cada estado, de las políticas del estado. Nos gusta quejarnos mucho, pero aquí en la India, a pesar de que también lo puedes encontrar, ellos reconocen que el Estado está haciendo grandes esfuerzos en este tema de seguridad de presa y la misma comunidad agradece este tipo de iniciativas. Lo han agradecido bastante. Especialmente a mí me ha tocado, como les dije, todas estas más de 94 reuniones, hablar con personas de la comunidad en los que ellos agradecen enormemente, no solo al Banco Mundial, sino agradecen a la Comisión Central de Agua. O sea, ellos son bastante agradecidos y eso es algo que yo creo que tenemos que rescatar. Perfecto. La siguiente pregunta la realiza Saúl Huitrago. Le gustaría conocer su apreciación en cómo abordar estos planes de emergencia considerando los cambios de variabilidad climática, cambio climático y darle ese poder de adaptabilidad a los planes. Sí, correcto. Es lo que hablaba, es una muy buena pregunta, es lo que hablaba en una parte de mi presentación de considerarle la incertidumbre. A la final el cambio climático, desafortunadamente, no lo tenemos tan claro que cómo afecta la variabilidad. A la final es una incertidumbre más. Y es como yo evaluaría estos planes de emergencia, a través de un proceso de análisis de incertidumbre, de la variabilidad, tomando todas estas variables como variables aleatorias y un proceso estocástico. Perfecto. Es la forma que se debe realizar.
La siguiente pregunta la realiza Hugo Antón. ¿Cómo se hacen las comunicaciones en caso de rotura? En general son orales, se hacen en forma escrita, requerimiento para establecer responsabilidades al ejecutar el PADE. Sí, esa es una muy buena pregunta y como decía, es la parte del proceso de alerta que les comentaba de los tres componentes, el componente técnico, el componente organizacional y después el componente social. ¿Cómo se hacen los mensajes? Normalmente depende de la organización y del estado en el que estés trabajando. Por lo menos no es lo mismo cómo se realiza la comunicación en Estados Unidos como se puede realizar en la India. Desafortunadamente en la India ellos quizás están un poco atrasados en la parte tecnológica, sobre todo de comunicaciones, y todo se realiza por escrito. O sea, mensajes de texto, líneas telefónicas normales y corrientes. Pero en cambio, si te vas a un España o Estados Unidos, ya la comunicación puede ser hasta satelital. Eso depende. O sea, así que diría que depende de dónde te encuentres y los recursos a los que esté dispuesto a atravesar el dueño de la presa. Bueno, estimado ingeniero, una vez más, muchísimas gracias por su valiosa contribución a este sexto evento de Conversaciones Fluidas. Tanto yo como cada uno de los miembros de la Red de Jóvenes Profesionales de Venezuela y de la IAR y de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica estamos muy complacidos con esta experiencia y quisiéramos extender nuestro agradecimiento a todas las personas de diferentes partes del mundo que han participado. Esperemos que este webinar haya sido de su agrado y les invitamos a que se sigan uniendo a nuestras Conversaciones Fluidas el primer martes de cada mes. Por otra parte, queremos informar a todos los jóvenes profesionales que deseen formar parte de la IPN Venezuela que este mes estaremos haciendo llamada a nuevos miembros. Para más información sobre este y otros eventos organizados, les invitamos a seguir nuestras redes sociales que están compartiendo en el chat. Les recordamos que en nuestro canal de YouTube, IPN Venezuela y AR, están disponibles las conversaciones fluidas anteriores. No duden en dejar su feedback o sugerir qué otros temas les gustaría escuchar en conversaciones fluidas. Para finalizar, les pido que por favor habiliten sus cámaras para tomar una foto grupal de todos los presentes.